Y derecho de autor en los entornos digitales. Hoy en día, gran parte de nuestra actividad lo es y cada vez lo será más, está dentro de lo que hemos denominado entornos digitales. Antiguamente decíamos expresiones como en línea, online, internet, para referirnos a toda esta nueva realidad de las tecnologías de la informática y la comunicación, o TICs, y lo que también se denominó como novedosas tecnologías desde hace ya casi 20 años. Entonces, hoy en día nos referimos a entornos digitales. Toda esta realidad, toda esta serie de transacciones que ocurren dentro de las aplicaciones móviles, dentro de las plataformas web como Uber, dentro de las páginas web y dentro de este mundo que exige una actualización del derecho de manera constante y entre esas actualizaciones del derecho al autor. Comencemos entonces por definir qué es el derecho al autor. El derecho al autor, como su nombre lo indica, es un derecho que vincula al autor de una obra con la obra producto de su intelecto, de su creatividad, de su capacidad artística. Y aquí tenemos que definir dos cosas en este concepto. Primero, que el autor es una persona natural. Pueden ser uno o varias personas, pero nunca podrá ser una persona jurídica. Solamente las personas naturales somos susceptibles de ser titulares de derecho de autor, como ya veremos más adelante. Dentro de este mismo parte, tenemos que ver que los coautores todos tienen igual participación dentro de la obra. Es muy difícil demostrar que un autor tuvo mayor o menor participación dentro de la creación de una obra, y si no se dice nada al respecto, los coautores son todos en igual medida coautores de la obra, es decir, comparten la misma participación en el derecho de autoría de dicha obra. Y la segunda parte es cuando hablamos de la obra. La obra es algo que no existía antes de su creación. Un poco básico, pero así lo entendemos mejor. Es decir, que es novedoso por cuanto desde el momento de su creación, desde el momento de la intervención del autor o los autores, es que comienza a existir esta obra. Y hablamos de una obra intelectual cuando no reposa en algo físico. Es una idea, es producto de la mente, de la psique, del intelecto, de la capacidad artística, cultural o académica del individuo o del grupo de individuos. Esto no quiere decir que esta obra no repose después en un soporte físico. Y aquí sí nos complicamos un poco, pero es fácil de entender. La idea de silla, donde nos sentamos, es distinta al soporte físico de la silla que estamos usando en este momento para sentarnos. Cada silla en el mundo físicamente es una unidad, pero todas ellas pertenecen a una sola silla que fue la creación intelectual originaria o primaria. ¿Sí? La idea de un cuadro pintado, una obra artística, la obra en sí misma tiene una existencia separada del cuadro, solo que quizás con las obras artísticas es más difícil desvincular, pues ninguna pintura es idéntica o exactamente igual a otra, aunque sea pintada por el mismo artista. Pero con otras cosas sí es más fácil. Igualmente el libro. Podemos reproducir 500 copias de un libro, pero la obra libro como producto artístico de derecho al autor es independiente de cada copia física de este libro. Ahora bien, el derecho a autor tiene dos grandes columnas sobre las cuales se sostiene: el derecho moral y el derecho económico. El derecho moral es precisamente esa vinculación que tiene el autor o grupo de autores con respecto a la obra que han creado. Vincular el nombre de sus autores con la obra, para que en todo momento, de manera moral, porque es un deber moral que tenemos, se les reconozca a ellos como autores de esa obra. ¿Sí? Solamente llega hasta ahí el derecho moral. El derecho económico viene cuando, precisamente, después de esa vinculación, de ese reconocimiento de su autoría, se les reconoce además un beneficio económico por esa autoría, por esa obra que han entregado a la sociedad. Cuando un autor produce una obra, una novela, un cuadro, una música, y la sociedad entrega a cambio de su disfrute un dinero, estamos viendo que el derecho económico se cumple. El derecho moral no es susceptible de ser vendido, transferido, de ninguna forma transferido, ni siquiera después de la muerte. El derecho moral permanece en el tiempo vinculado con el autor o los autores. El derecho moral, nuevamente, es vincular el nombre del autor con la obra. Esto no se puede de ninguna manera transferir. El derecho económico, sí. Una vez que yo reconozco quién es el autor, si el autor vende, cede,
regada o transfiere de alguna forma los derechos económicos que le pertenecen, es perfectamente válido y legal. Ese derecho económico sí va a tener una duración en el tiempo, como veremos más adelante, y es el que es susceptible de ser heredable. El derecho moral no, siempre se vincula con el autor o los autores originales. Ahora bien, ¿cuáles son las obras susceptibles del derecho de autor? ¿Qué podemos patentar o de alguna manera proteger a través del derecho de autor? Prácticamente todas las obras de la creación humana. Videos, fotografías, imágenes, músicas, audio, texto, libros, ilustraciones, gráficos e inclusive los papeles de trabajo. Y aquí voy a hacer una pausa. ¿Qué debemos entender por papeles de trabajo? Papeles de trabajo no son más que todos los bocetos, borradores, muestras preliminares que nos permitieron ir llegando a la obra definitiva. Todo ese proceso que quizás algunos puedan pensar no tiene ningún tipo de importancia, porque solamente importa la obra final, es realmente valioso en sí mismo. Primero, estos bocetos muchas veces cuando son artistas famosos tienen un valor elevado en el mercado. Y segundo, porque si los registramos o patentamos, podemos probar indiscutiblemente la autoría de una obra. Si yo voy documentando de alguna forma, no voluntaria, sino propia del proceso de creación, todos los pasos que me permitieron llegar a la obra final y todos esos pasos, toda esa documentación, esa servilleta donde anoté la primera frase de mi novela, aquel primer dibujo, aquel primer boceto, todo eso yo lo voy protegiendo, lo voy registrando, mi obra en tribunales indiscutiblemente estará protegida, estará salvaguardada. Ahora bien, este derecho, como todos los derechos, tiene limitaciones y excepciones. La primera de ellas, como ya decíamos hace poco, es el tiempo. En el caso de Venezuela, porque en cada país cambia un poco, son 60 años. ¿Pero 60 años cuándo? 60 años contado desde el día 1 de enero posterior a la muerte, el año inmediatamente posterior a la muerte del autor. Es decir, durante toda la vida del autor se le reconoce su derecho económico, su derecho a beneficiarse económicamente de la obra que ha creado. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista moral, nunca hay una limitación en el tiempo. El derecho moral es un derecho que siempre se va a vincular la obra con el autor que la ha creado. Permanece en el tiempo y de manera indefinida. La segunda gran limitación que tenemos es citar a los autores. Como volveremos más adelante sobre esto, existen los llamados obras derivadas. ¿Qué son las obras derivadas? Cuando, basándome en una creación previa, en una obra previa, yo creo una nueva obra. Obra derivada. Deriva de una o varias obras anteriores. Pero aquí cada legislación resuelve de una manera distinta qué porcentaje se debe ver o hasta qué punto puedo utilizar yo una obra previa. No puedo utilizar 80% de una obra previa y solo por un 20% nuevo considerar que es una nueva obra. Hay unos porcentajes que varían de país a país. Pero en términos generales, para que sea una obra derivada, la aporte, la nueva forma, la nueva obra tiene que ser por lo menos la mitad del 100% de lo que estamos creando o de la obra total que se está entregando. El punto es que en estas obras derivadas debemos reconocer las obras previas que estamos utilizando. Debemos citar a los autores. Yo no puedo impúdicamente, como hoy en día se hace en redes sociales, utilizar material de cualquier persona. Y esto es importante que lo entendamos. Internet hoy en día es un medio en el cual muchas personas piensan que pueden utilizar cualquier material, imagen, frase, propiedad intelectual de personas que han puesto un trabajo, una dedicación para ello, en beneficio propio. Cuando este tipo de actividades lo hacen sin perseguir un lucro, normalmente pasa inadvertidamente, porque perseguir judicialmente este tipo de acciones tiene un costo. Si no voy a obtener como autor un beneficio económico de perseguir a quien está utilizando mi obra, realmente tiene que ser que considero que el uso que le está dando es inadecuado. Por eso vemos como mucha gente, inclusive personas famosas, utilizan material indiscriminadamente en redes sociales porque no los persiguen en un tribunal. Pero, y aquí es donde vamos a ver lo importante,
Cuando hay algún tipo de beneficio económico, cuando el uso de estas imágenes me repercute a mí un dinero o inclusive me suma una gran cantidad de seguidores, lo cual hoy en día se puede tasar económicamente, ya los autores sí van a ver un interés en perseguirme a mí por tribunales por el mal uso de su obra o por un uso no autorizado de su obra. Por eso que es importante que entendamos que toda producción intelectual tiene derechos de autor y va a estar protegida o regida de alguna forma. El hecho de que la mayoría de los autores o que muchos autores en el día de hoy permita su uso o difusión de manera gratuita sin tener que tener para ello una expresa autorización, no implica que yo no deba hacer primero una investigación antes de utilizarlo. Obviamente estamos hablando de cuando es un uso profesional, es un uso comercial y no cuando comparto una frase de mi libro favorito con mi grupo de amigos, con mi grupo familiar. Pero cuando empecemos a hacer emprendimientos en entornos digitales, hay que preocuparnos mucho por el material que estamos utilizando, investigar qué tipo de licencia tiene y qué tipo de uso le puedo dar de manera legítima. La tercera gran limitación que tenemos es cuando las obras artísticas o las obras intelectuales o académicas se utilizan a manera de ejemplo, porque la educación es, ante todo, primordial ante cualquier derecho económico. Si una obra tiene la suficiente importancia como para yo considerar que ilustra de alguna forma lo que quiero enseñar a mis alumnos, yo la puedo utilizar sin permiso previo expreso del autor. Esto solamente aplica en el arte y en el sentido académico, artístico, intelectual de las obras de producción. No puedo tomar una partitura de una música comercial, el último hit del momento, y utilizarlo porque considero que ilustra lo que quiero demostrar. No, solamente cuando de alguna forma se necesita para la enseñanza, la puedo utilizar y se refiere más que todo a las obras clásicas. La cuarta limitación tiene que ver con la prensa. Obviamente en la labor periodística se utilizan muchas veces imágenes porque están de alguna forma expuestas y no podemos limitar de alguna forma la necesidad de la sociedad de estar informada de lo que está ocurriendo por los posibles derechos de autor que se ven implicados. Si una persona sale o aparece en un noticiero, en una fotografía de un diario tomando una Coca-Cola, Coca-Cola no podrá demandar por el uso de su logo, porque sencillamente está por encima el derecho de la sociedad a ser informada de lo que ocurrió, del derecho que tiene Coca-Cola al uso correcto de su imagen corporativa y de sus derechos de autor que ellos han adquirido de todas las personas que han fabricado los logos, los colores, etc. Pues el titular de los derechos económicos es Coca-Cola, a pesar de que la autoría sea de otras personas. Muy similar hablamos cuando las obras están colocadas en la vía pública o en algún espacio público. Y el ejemplo que tenemos nosotros por excelencia es el piso del aeropuerto de Maiquetía, este piso que ha sido tan famoso en los últimos tiempos en nuestro país. Es una obra artística que está colocada en la vía pública. Por tanto, cualquier persona puede fotografiarla, puede utilizarla, puede imitarla, sin tener que por esto pedir permiso expreso a los herederos del autor o de alguna manera reconocer un derecho económico. Cuando una obra artística es colocada en la vía pública, se entiende que es para el disfrute de la sociedad y se entiende que prohibir su uso o reproducción sería realmente muy difícil. Prohibir que todas las películas que transcurren en la ciudad de Nueva York no muestren de alguna manera la Estatua de la Libertad sería realmente a nivel técnico difícil. Y por esto los artistas entienden que ellos deberían, en este caso, pues percibir un derecho económico inicial mayor porque después van a perder la posibilidad de demandar el uso de su imagen o su producto. Y por último, cuando en el derecho laboral yo soy contratado por una empresa, esta empresa me otorga a mí las herramientas y paga todo el tiempo que yo voy a usar para invertir en la creación de mi obra, los derechos económicos de esa obra son de la empresa, son de mi patrono. Porque, y así debe reposar en el contrato de trabajo, yo
laboré en todo momento, yo trabajé en todo momento en la producción de esta obra con un dinero, con una inversión económica de mi patrono. Y aunque el derecho moral sigue siendo mío, aunque mi nombre se tiene que seguir vinculando con la obra, los derechos económicos sí deben ser estrictamente de mi patrono. Esto se ve muchísimo en las universidades y los centros de investigación. Cuando una universidad contrata investigadores y estos investigadores logran un descubrimiento que tiene un valor económico, ese valor económico del descubrimiento es de la universidad. Se les reconoce la autoría a los investigadores, se entiende que ellos son los autores de ese descubrimiento, pero el beneficio económico es 100% de la universidad. Pero, ¿qué va a regular este derecho al autor del cual venimos hablando? Obviamente, cada país cuenta con su propia ley y su sistema legal que da soporte a una protección de este derecho al autor. Pero además de esto, ¿quién mejor que el autor para regular de alguna forma los usos que le vamos a dar a su creación? ¿Y cómo lo hace? A través de un contrato que se denomina licencia. Licenciar una obra o licitar una obra no es más que dejar expresamente indicado qué usos pueden darle los consumidores a esta obra, hasta dónde llega ese uso, ese consumo de la obra que el autor nos está entregando. Estos contratos o licencias se dice que son de adhesión porque solamente el autor impone sus términos. Desde el momento mismo en que nos entrega la obra, esta obra viene con un contrato el cual debemos aceptar de la manera en que está plasmado. Si no coincidimos, si no estamos de acuerdo, al rechazar el contrato, rechazamos también consumir la obra que nos ha sido entregada. A grandes rasgos existen dos grandes mundos o dos sistemas dentro de los cuales vamos a ver muchas licencias de contenido. El copyright y el copyleft. El derecho de copia o copyright es aquel que es privativo, que de alguna manera regula y que prohíbe el uso no expreso de la obra. En el copyright, para yo hacer uso de una obra, debo tener autorización expresa por escrito del titular del derecho. Si es el derecho moral del autor o grupo de autores, y si es el derecho económico, ya sea el autor o la persona a la cual él le ha transferido el derecho económico sobre su obra. El copyright es por defecto el derecho que regula las obras de propiedad intelectual. ¿Qué quiero decir con esto? Que a menos de que yo cree una licencia de copyleft, de contenido abierto, se entiende que lo que existe sobre mi obra es copyright. ¿Sí? El copyleft, para dejarlo bien claro, o las obras de contenido abierto son aquellas donde el autor, precisamente de manera abierta, para los entornos digitales, entre otros usos, permite el uso de su obra sin su consentimiento expreso. Y obviamente, si no necesito el consentimiento expreso para utilizar la obra, tampoco tendré que pagar por él, porque me está permitiendo el uso de su obra en determinadas condiciones. Ahora bien, yo puedo incumplir con una licencia copyleft al utilizar la obra de una manera no autorizada y igualmente tendré que responder en un tribunal económicamente hablando si hago incumplimiento de esa licencia. Es un error pensar que al licenciar una obra de manera abierta la estoy entregando sin ningún derecho económico. Lo que realmente estoy haciendo es permitir algunos usos de manera abierta porque me interesa que esto sea de esa manera y me estoy reservando algunos otros usos para mi persona de manera económica. Por ejemplo, y esto es uno de los usos más entendidos, yo permito que cualquier persona pueda disfrutar mi obra, leerla, verla, escucharla, pero que esta persona no pueda sacar ningún beneficio económico de la misma. Que si la quiere utilizar en una campaña publicitaria, que si la quiere utilizar en un contrato económico, o que si de alguna manera este tercero se va a beneficiar económicamente de mi obra, tenga que pedirme autorización expresa y en consecuencia pueda yo exigir parte, un porcentaje justo de ese beneficio económico que él va a recibir de mi obra. Pero al configurar de esta manera el licenciamiento de que cualquiera pueda escuchar, ver o disfrutar mi obra, mi autoría, esto permite su difusión y en entornos digitales esto es muy importante.
como veremos un poco más adelante. Ahora bien, ¿cuáles son los derechos que están de alguna manera regulados por una licencia? O dicho de otra manera, ¿qué debe contener una licencia para hacer una licencia? Además de, obviamente, la identificación del autor o grupo de autores y de la obra de la cual se está licenciando, debe existir una licencia por cada obra. Ojo, pueden existir distintos autores dentro de una misma licencia, porque entre todos crearon la obra, pero solamente existirá una obra. A pesar de que yo puedo licenciar todas mis obras de la misma manera, es una licencia por cada obra. Ahora, estas licencias deben responder una serie de preguntas, básicamente 4. El derecho de reproducción se refiere a cuando creamos más de la misma obra. Y en entornos digitales esto es crítico, porque todos los archivos de una computadora se crean de manera prácticamente instantánea y gratuita. El archivo de música en el cual reposa la canción que yo he compuesto es exactamente igual a los 10 archivos que he creado en copia. Esa reproducción tiene que ser regulada de alguna manera por la licencia. ¿Quién puede reproducir mi obra en entornos digitales o en entornos tradicionales? Esto tiene que estar muy claro en la licencia. La puedo solamente escuchar o la puedo además crear una copia para mi consumo. Puedo ver solamente el video en YouTube o lo puedo bajar a mi dispositivo para verlo posteriormente con amigos y familiares. La segunda libertad, también se denominan libertades o derecho que tiene que regular una licencia, es el derecho a la comunicación pública. En principio, toda obra puede ser consumida en privado. Cuando compro un libro, cuando compro un DVD de una película, cuando accedo legítimamente a un contenido, es para su reproducción en privado, en mi casa, con mis amigos, con mis familiares, quizás con los vecinos, pero siempre en privado, en entornos controlados. Cuando esta obra va a ser reproducida en público, en un concierto, en el metro, en un autobús, en la pantalla de televisión de un avión, cuando estas obras son reproducidas en pública, se requiere un consentimiento expreso, o al menos que la licencia permita de manera abierta su reproducción. Es una libertad adicional, es un poder adicional que se nos tiene que ser otorgado a través de la licencia. Luego venimos a hablar de lo que son las obras derivadas que mencionábamos anteriormente. ¿Permito yo como autor o no permito que de mi obra se deriven nuevas obras? Que mi obra sea transformada, que sea considerada y tomada como materia prima para nuevas obras. Yo me puedo restringir totalmente el derecho y no permitir que sea obra sobre la cual otros puedan producir una obra. Que de alguna manera considero que sería un irrespeto o no me interesa sencillamente según mis intereses particulares. La licencia debe responder esta pregunta. Tiene que dejar claro si es posible o no ese uso legítimo de la obra. Y por último, el derecho de distribución. Cuando hablamos del derecho de reproducción, obviamente, solamente reproducirlo quizás no representa en sí un peligro, pero cuando esos archivos que se están generando, cuando esas copias físicas del CD de música, del DVD de la película o del libro físico impreso, cuando todas esas reproducciones de alguna manera hay que distribuirlas, entramos también en el entorno de una pregunta que debe ser respondida por cada licencia de derecho de autor. ¿Quién puede distribuir las copias previamente reproducidas? ¿A dónde la puede distribuir? ¿A través de qué mecanismo? ¿Puedo tener una licencia de autor sobre mi obra específica para Venezuela y otra sobre la misma obra específica para Estados Unidos? ¿Puedo tener una obra de autor sobre mi obra específica para Internet y otra específica para libros impresos? La cantidad de maneras de distribuciones es tan amplia como lo que nos permite el mercado. Y sobre cada una de ellas yo puedo licenciar expresamente. Lo importante es que sea expreso para no dejar ninguna capacidad de confusión. Como hemos visto, el mundo de las licencias es un poco complicado. Es un poco expreso y suena a un mundo muy legal, muy letras. Sin embargo, obviamente el desarrollo de las tecnologías ha permitido que esto vaya evolucionando. Y cuando hablamos de licencia de copyleft duro, es una expresión, o de copyleft
puro, licencias abiertas, es cuando se nos permiten las 4 libertades que veníamos hablando desde la lámina anterior, que es precisamente la libertad de consumir cualquiera que sea nuestro propósito con este consumo. Recuerden que el consumo puede ser recreativo, educativo o comercial. Es una libertad de nivel 0. Después tenemos la libertad de entender cómo se produjo ese contenido, de que el autor nos transmita a nosotros cuál fue el proceso que lo llevó a él a llegar a ese contenido, qué técnicas utilizó, cuál fue la manera en que logró esa obra, en el caso de las obras artísticas, ¿sí? Entonces, entender cómo se produjo esa obra, cómo se llegó ahí, es el nivel 1 de libertad. Luego tenemos la libertad de no solamente producir copias, sino de distribuirlas, de hacer todo el número de copias que queramos y darlas a nuestro prójimo, ampliar su distribución. Esto es interesante cuando lo sabemos utilizar a favor del autor, porque un autor que quizás esté comenzando su obra le interesa precisamente alcanzar la mayor audiencia posible y no cuenta con recursos económicos para pagar publicidad o canales de distribución, y si confía en la calidad de su obra, el hecho de que precisamente los consumidores sean quienes los ayuden a distribuir hará que su obra se alcance un nivel muy grande de distribución, o lo que hoy en día llamamos memes. Buscar precisamente el nivel de meme, el nivel viral de una producción intelectual, hace que el autor gane una fama, y es por lo cual muchas veces otorgamos licencias abiertas, ya sea como copyleft duro o puro o un copyleft parcial, ¿sí? Y por último, la libertad y la obligación de distribuir esas copias bajo la misma licencia. Obviamente, cuando hablamos de obras derivadas, especialmente estas nuevas obras, también deben ser licenciadas de alguna forma. Son unas nuevas obras de propiedad intelectual con un nuevo autor y tienen que licenciarse de alguna manera. Entonces, el nivel más profundo de libertad es cuando yo obligo a que las personas que crean obras a partir de mi obra, que se la estoy entregando de manera gratuita, entreguen también su obra de manera gratuita. Obviamente esto ya es dentro de una filosofía en el cual consideramos que el pensamiento y la intelectualidad deberían ser gratis para el provecho de la sociedad, pero que no es compartido por todos. Creative Commons, uno de nuestros patrocinadores, al cual nuevamente agradezco, son una organización internacional con presencia en más de 100 países que han logrado a través de 2 simples preguntas, hacer una licencia. Todo esto que hemos visto hasta ahorita, que suena un poco complejo, que suena un poco difícil, que suena muy legal, ellos, que son un grupo de abogados, han logrado resumirlo en 2 básicas preguntas. Y no solamente esto, sino además expresar la licencia de una manera gráfica, en un dibujo, en una imagen. Lo que serían 3 o 4 páginas de texto en contrato de licencia, ellos lo ilustran solamente en una imagen, y así podemos de alguna manera licenciar mucho más fácil las obras para los entornos digitales. Es difícil pensar o imaginar que cada foto, cada ilustración, cada imagen que exista en Internet llevará atachada un documento Word con 5 páginas de cómo puedo utilizar esa imagen, esa fotografía o esa ilustración. Pero Creative Commons nos permite sencillamente acompañar en una esquinita donde no estorbe una pequeña imagen que dirá de manera visual cuáles son los usos que me permite o no me permite el autor. El uso de Creative Commons es totalmente gratuito, y lo que ellos persiguen es una licencia universal, válida en todos los países del mundo. Para ello tienen oficinas en todos los países donde están presentes, y que se use abiertamente en los entornos digitales. Hoy en día es una de las licencias más utilizadas en Internet, precisamente por su carácter gratuito, universal y fácil de utilizar. ¿Cuáles son las preguntas que debemos responder para utilizar una licencia Creative Commons? Muy sencillo. ¿Quieres permitir obras derivadas o adaptaciones a tu obra? Sí, no, o siempre y cuando las obras derivadas tengan esta misma licencia. Tenemos 3 alternativas de respuesta. Sí quiero permitir, no quiero permitir, o voy a permitir solamente si se licencian de la misma forma. ¿Quieres permitir usos comerciales de tu obra? Sí o no. Cuando digo no, no es que mi obra jamás va a ser vendida. Es que para ser vendida se me debe consultar, se me debe pedir permiso expreso
por escrito y es la oportunidad donde yo voy a pedir una participación de ese beneficio económico que va a producir mi obra. Entonces, entendamos que sencillamente Creative Commons lo que hace es demostrar a través de este gráfico que ven ustedes, que varía según la configuración que queremos y la respuesta que queremos a estas dos simples preguntas, cuáles son los derechos que pueden utilizarse libremente sin tener que pedir autorización expresa del autor y cuáles son los que deben contar con una autorización expresa y muy posiblemente un intercambio de dinero con el autor. Obviamente venimos hablando de que hay una gran diferencia en cómo se han manejado las obras intelectuales de la manera tradicional y cómo se empiezan a manejar o cómo se han venido manejando ya desde hace más de una década en los entornos digitales. Antiguamente, ante la existencia de estos entornos digitales, toda obra intelectual debía contar con un respaldo físico. Yo no podía escuchar una música si no tenía un disco o un cilindro en el cual pudiera reproducir esa canción. Yo no podía ver una película si no contaba previamente con una cinta, con una pantalla y con una serie de instrumentos físicos que me permitieran esa reproducción. Leer un libro sin el soporte físico libro, de hojas, de papel o de árbol muerto, como algunos hoy en día dicen cómicamente, era impensable. Pero desde que existen los entornos digitales, desde que comienza el despunte de esta nueva era en la cual vivimos hoy en día y que tantas posibilidades de emprendimiento otorga, permite precisamente desprendernos un poco del soporte físico. Y no porque ya no necesitemos físicamente un instrumento, sino porque el instrumento tiene un sinfín de uso. La misma computadora que utilizo para hacer esta videoconferencia o para trabajar en mi oficina o a fines recreativos o fines de semana, la puedo utilizar también para leer un libro, para ver una película o escuchar una canción. Esta pluralidad de usos pasa porque un solo instrumento cumple el uso y el propósito de múltiples instrumentos en los entornos tradicionales. Ya no dependo de un libro físico para poder leer. En una misma pantalla podré leer cuantos libros digitales lleguen a mí. Físicamente no hay una nueva inversión. Físicamente no hay un cambio. Físicamente no hay un control. Los entornos digitales entonces son mucho más flexibles, son mucho más permisibles desde el punto de vista de la inversión económica, pero también son mucho más rápidos que los antiguos tiempos. Anteriormente, para poder yo reproducir mi obra implicaba, obviamente, como dependíamos del soporte físico, de una gran inversión económica, pero también una inversión de tiempo para que el libro entrara en imprenta y se reprodujera en la cantidad que teníamos que hacerlo, corregir los desperfectos que siempre hay en toda línea de producción, luego salir en camiones y ser distribuido a las librerías y luego que las personas acudieran a las librerías para poder obtenerlo. Todo era tiempo. Hoy en día, desde que el libro se considera culminado, pudiera ser puesto a la venta en línea, disponible, y las personas empezar a consumirlo en cuestión de minutos u horas. Los entornos digitales son mucho más rápidos. Precisamente por eso hacen falta licencias como la que ha desarrollado Creative Commons, porque son licencias que permiten esa velocidad y ese alcance. Pretender nosotros quedarnos con un manejo anticuado, un manejo antiguo del derecho al autor, lo que va a repercutir es que los entornos digitales nos castiguen al no venderse nuestros productos digitales, al no darse la difusión que pudieran tener por su calidad. Realmente hay que adecuarnos a los entornos digitales para aprovechar su potencialidad, para aprovechar el espacio que se nos es otorgado. Quiero ya empezar a terminar con algunas herramientas gratuitas que pueden utilizar ustedes en la comodidad de su hogar y para los cuales obviamente estamos a la orden para cualquier tipo de asesoría en el uso de estas herramientas. La primera de ellas, obviamente, Creative Commons, no solamente porque sea uno de nuestros patrocinantes en este evento, sino porque son de manera indiscutible una de las licencias que más se utilizan en entornos digitales. Basta con entrar a su página, responder las preguntas que hemos visto y él generará de manera automática tanto un PDF como con la versión texto del contrato, de la licencia que estamos creando,
como la imagen que podremos poner en todas nuestras obras para licenciarla de esta manera. Este PDF, este contrato, esta licencia tienen validez legal en Venezuela, han sido respaldados y consultados por abogados en nuestro país, entre otros muchos países, y en tribunales pueden tener todo el valor de un contrato hecho a pesar de que no mencione leyes de Venezuela. Está redactado de una manera muy entendible, pero también de una manera universal, sin hacer mención específica a ninguna ley. Asimismo, existen las personas de Safe Creating, una corporación española que de manera gratuita presta el servicio de entregar un certificado de autoría. ¿Cómo funciona esto? Dentro de su plataforma, una vez que nos registremos de manera gratuita, podremos subir nuestras obras, los archivos en los cuales reposan, ya sean audio, fotografías, imágenes, videos o texto, y ella sincronizará con el tiempo, con su reloj interno de hora y fecha de cuándo estamos subiendo este archivo, y emitirá un archivo hecho en blockchain, que quizás les suene si han tenido la oportunidad de leer o escuchar sobre las criptomonedas o las divisas digitales. El blockchain lo que permite es, a través de algoritmos y fórmulas matemáticas, generar un archivo que no puede ser alterado, porque de ser alterado se podría sencillamente detectar que fue alterado. Es decir, este archivo que se genera, este certificado que se genera a través de este tipo de tecnología, no puede ser alterado sin que se vea la alteración. Entonces, tiene valor legal. Entonces, puedo llevarlo a un tribunal y presentar, sin lugar a duda, de que en ese momento yo tenía posesión de mi obra. ¿Cuál es la manera de utilizarlo inteligentemente? Antes de entregarle a nadie su obra, antes de que nadie la pueda ver, ustedes sean la primera persona que tenga un registro con fecha y hora certificado de manera digital de que esa obra estuvo en su poder. Esto obviamente no demuestra que ustedes sean los autores, pero a menos de que alguien pueda demostrar que la obtuvo o que tuvo la obra en su poder antes que ustedes quedarán como autores. Asimismo, cuando en Venezuela, ante las oficinas del Servicio de Propiedad Autónoma e Intelectual, SAPI, concurren dos autores, el que llegue primero es el que se lleva la obra, el que se lleva la autoría de la obra, aunque no necesariamente sea el autor, pero legalmente quedará como autor, pues antes de él nadie la registró. De la misma forma, ese certificado SAPI pudiera perder validez en un tribunal si previamente nosotros consignamos uno emitido por Safe Creating. Básicamente hacen la misma función que la Oficina de Propiedad Intelectual del Estado, de todos los estados del mundo, solo que ellos lo hacen de manera digital y gratuita. Asimismo, vemos como otras dos páginas como Brocade y MediaChain otorgan también certificados a través de la tecnología blockchain. Sin embargo, estas páginas están en inglés y son menos utilizadas que Safe Creating. Ya culminando, les dejo mi contacto en redes sociales y mi correo electrónico para cualquier tipo de consulta. Espero que les haya servido lo poco que he podido traerles. De verdad, la idea con esta jornada es que se entusiasmen con el tema, vean la importancia que hay en licenciar el contenido que ustedes creen para redes sociales, para internet, para sus emprendimientos o para su uso corporativo dentro de los entornos digitales, y que realmente es importante sentarnos previamente y hacernos preguntas y responderlas para cuando, una vez que estemos en tribunales, si fuera el caso, tengamos las herramientas necesarias para salir victoriosos. Muchas gracias y espero cualquier consulta o duda que me puedan hacer llegar.